Vale, pues podemos comenzar la última mesa de las jornadas. Para los que no habéis estado aquí ayer, bueno, hemos dicho un poco de dónde proviene el proyecto, que es una colaboración entre la Universidad Autónoma de Barcelona, el Departamento de Filosofía, y La Caldera, que tiene ya un tiempo de colaborar para la curaduría, la organización y etcétera. Bueno, la dinámica que hicimos fue poner en relación a un pensador o pensadora con un creador o creadora y comenzar a buscar puntos de encuentro, puntos de coincidencia para producir un espacio de reflexión distinta de la que se hace cuando se hace aparte, ¿no? El pensamiento entre danza y política. Y en este caso, bueno, hemos trabajado con Sofía Markarani, que es una coreógrafa que viene de Grecia y que tiene una larga trayectoria como creadora, y que hemos visto un trabajo que es parte de un trabajo más largo que está formado por 3 partes, hasta donde entiendo. Y la primera sería Lady Air, la segunda que vimos Speechless, y el tercer trabajo es Afterwards. Sorry. It's a very pleasure for us to having you here. Thank you very much, Sofia, for your generosity, because you are sharing with us your work without any obligation, and that's not very common. Bueno, gracias a Sofía porque ha sido muy generosa para compartir con nosotras su trabajo, ¿no? Y bueno, rápidamente comento que Andrea Soto Calderón es una investigadora, filósofa, doctora de la Universidad Autónoma de Barcelona, y recientemente ha terminado el postdoc en la Universidad de París 8, teniendo un diálogo para esto muy estrecho con Jacques Rancière directamente. Y bueno, este trabajo sobre la ficcionalización en el pensamiento de Rancière ha concluido también en una publicación que han hecho ambos, llamada El trabajo de las imágenes, que está publicado en francés. Es una conversación, ¿no?, sobre el trabajo de las imágenes, que también tiene relación con la reciente colaboración que tiene Andrea en la Virreina, en el Palacio de la Virreina, en la que trabaja también sobre cómo trabajan las imágenes, ¿no? Bueno, ya nos precisará un poco más Andrea. Y bueno, tuvimos un intercambio interesante entre la obra y los textos que Andrea nos proporcionó, y quiero dejarlo hasta aquí para que ellas mismas nos comenten bueno, cómo ha sido y a lo que vamos llegando en este diálogo, preparado en parte e improvisado porque se va construyendo en su performance. Gracias. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a vosotras por estar aquí. Y quiero agradecer muy especialmente todos los esfuerzos de la organización por esta traducción. Quiero agradecer a las traductoras también, sé que es un trabajo verdaderamente difícil. Y creo que va a ser parte de la performance que vamos a ofrecer esta tarde, no perdernos demasiado en la traducción. Es interesante, me parecía, este espacio que genera el susurro, y creo que hay algo de ese espacio que abre la respiración en el trabajo de Sofía, que va a estar muy presente en la escenificación y la discusión de esta tarde. Agradecer muy especialmente a Sara y a La Caldera y a todas las personas que se han implicado en que este encuentro tenga lugar. Y para mí ha sido un placer enorme conocer el trabajo de Sofía, porque no lo conocía antes de esta invitación.
Y luego de conocerlo he entendido por qué Sara me ha invitado a este diálogo con ella, con su trabajo. Hemos tenido diversos intercambios en el transcurso de 1 mes y medio probablemente, y pensaba como siempre es tan complejo compartir los procesos de creación. No hemos levantado metodologías para ello, hemos de inventarlas. Por tanto, mientras eso acontece, mientras tanto, como decía Paco Fernández Buey, pensaba que el modo en que nosotros partimos fue Sofía compartiéndome su práctica. Entonces quería pasarle la palabra e invitarla a compartir un poco lo que rodea el proceso de su trabajo, y a contextualizar y poner algunos hilos de este tejido sobre la mesa, y a partir de ahí compartir cómo hemos ido haciendo estos cruces. Thank you, Andrea. Thanks for being here. Thanks everybody, by myself as well. Oh, so sorry, I'm a bit tensed, but I will relax in a few minutes. I thought that it would be a very good idea. Is it okay? I thought that it was a good idea that I start. Now I feel exposed because what I want to say is filtered by our talk. So now it feels that it will be not so juicy, but Andrea will add to what I say, and it will make sense by the end. So without es parte de la performance. Sorry. Yes. Ahora comenzar. No? Technical problems. ¿No? Sí, ahora. Sí. Voy a hacer una cosa y totalmente fuera de lugar. Pero es que estoy un poco liada ya con las mesas. Pero me he olvidado de dar los nombres de las traductoras. Gracias, Andrea. Laura Navas y Marisa Reyes, que están aquí colaborando con nosotras. Muchas gracias por hacer esto también. Yeah, Nene. So, without further commenting, I will explain shortly the methodology or how the processes of the last 3 pieces has been so far. I need to mention that when I started the first piece, it was like a research for the second, but I didn't know that I'm entering a tunnel that it's very difficult to exit. And this tunnel is the use of the research, the use, I don't know how to put it, how to name it, of voice and movement at the same time, which comes from my need to revisit and review the human capacities. Like, I feel that the human body is so rich in its way of expressing, and we are very much limiting it.
So I was very interesting to not revisit actually because I was never there, but to personally, but to start searching on what the being itself can do, and what me as a creator, because as a performer I could never do what they do, can do. So to approach that, I was interested in public speeches, how public speaker can affect crowds actually. So I started looking on, I started searching historical speeches. Then I had the proposal to work with Croatian artists in Documenta for the creation of Lady R, and it was like a monodromo. It was like a one way to choose a speech of Rosa Luxemburg, and to make our life simpler, we said let's take her last written text. That didn't make our life simpler. That text was, oh my God, I was reading again, and I was like, no, this is impossible. It was a very hard political text. No metaphors, no poetry, no imagery, like, I mean, anyway, very hard, and it also has a lot of details that they were referring to the historical moment that that text was written, like the names of the minister, the name of the head of police, the name of the heads of the left party, and blah, blah, blah. Which I had to, I mean, I didn't do, to be honest, but I had to read the history of the era and Google the names to understand what's happening. So I said, no, this, no. Also for the audience, they will listen to the text for one time. Why to listen to that German name? No. So all these names were out. Then the text became a little bit more general, how can I say? It's more contemporary. That I understood that excluding all this historical, the data of the historical context, the text became contemporary, like it could talk to me as well. Then in that it was my process before we arrived to the rehearsal, so before the performer and the musician come. Maybe, okay. Then, because okay, my decision for Lady R and for Speechless is to not stick to the notion of the words. So to find the musicality of the words and approach the text in more with the senses and not with the intellect. Also, we were thinking which words should we point out or not, blah blah, and we. I mean, in the text of Rosa Luxemburg, of course, we chose the word revolution, but we also chose some less important words to point out, to make them pop out. That was effective for the rhythmicality of the text, or for the to help the movement going on, because the performer was jumping for 17 minutes while performing the text. Then, do we have the extract? Maybe we see it and then we'll continue. Sound. Loud.
επικρατικά! Επικρατεί τάξη! Επικρατεί τάξη! Επικρατεί τάξη! Η Επανάσταση δεν έχει την πολυτέλεια του χρόνου. Συνεχίζει να εφορμά πάνω από μισάνυχτους βάφους, πέρα από νίκες και ήττες, προς το μεγάλο της στόχο. Τώρα, ένας από τους θεμελιώδεις εσωτερικούς νόμους της Επανάστασης είναι ότι ποτέ δεν πάβει, ποτέ δεν γίνεται παθητική η άβουλη, ποτέ δεν πάβει, ποτέ δεν γίνεται παθητική η άβουλη από τη στιγμή που έχει γίνει το πρώτο βήμα. Πού θα ήμασταν σήμερα χωρίς αυτές τις ήττες? The last saying is the last. The last words is I was, I am, I will be. That is the. I think it's a very important saying of Rosa Luxemburg. So after that, for sure I had to continue with female speeches, that it wasn't in my mind before that, but it was there was no the choice. So we made a big, I made with some dramaturg slash friends a research on texts of women of old century. I had to put also a limit in time. I was shocked about what was written about these women at that time, and because I haven't felt any oppression as a woman, let's say, I can understand the importance of feminism nowadays. Also, then my eyes became a little bit more alert, and I see much more than before. Anyway. Again, in Speechless, I didn't want to, it was very difficult to make to choose the extracts. I brought a lot of text in the rehearsal when we started working with the group, and it was, I asked them to underline what it was interesting for them, so we also, it was a contribution of everybody on which exact extracts we will focus. And then a dramaturg made the order, let's say, of the text. My obsession was that the subtext of the text, the text, what the words mean are not important at all. Like, we concentrate only on the musicality and the rhythmicality. It wasn't very easy for the performers to extract the meaning, but it was a tryout. Okay, this is one. Then, as we saw in Speechless, there is no external help for the performance. They don't get a tone. They get a tone in the beginning of the piece, and that's it. They have to deal with their voice and their
physicality, that's why the physicality is not so rich. They had to deal with this until the end, and working in 2 layers, it's very difficult. Actually, it's a big challenge choreographically, although it opens a new window because I think the text is choreographed apart from composed. But big challenge is what is the balance? How also we increase physicality while using the voice. Okay, then we approach the text in that. Also because of my disability, when I see theater performance, I don't understand the text. It doesn't arrive to me. I didn't care about. My intention is that the audience will sense the text, maybe will pick up words and make her own thing out of it. But it wasn't. My intention it wasn't to serve them the text and address to the intellect, but address to the sensation, which is the power of the voice. Actually, it's I think the voice also because it's physical. The sound it's physical. It's waves in the room. It reaches the audience much stronger than the movement because it's only visual. But the wave of the sound really reaches the audience, so it's stronger for me when they sing. I have the impact I get. It's strong. Okay, sorry, I finished. And then, because there was so much complaint from the musician and the dancer that the text in the piece is so much, like 1.5 pages, and then I do movement in theater pieces and they give me 40, 60 pages and I want to die. 1.5 piece, so much text. Okay, I said, okay, next piece, no text at all. Not even a word. So we went into that actually meta-linguistic communication state and blah, blah, and then afterwards you don't see any extract. It will stay there. We only experiment on the sounds that the human body can do. I know that this research is long, but for me and us, and actually for dancers, it's new, because it's dancers we are performing that. Of course, Hara, that you saw in both pieces, she's a musician and dancer as well. So not every dancer can do it. It's very difficult to find a performance that can perform that, and it needs training. Anyway, in the last piece we excluded all words and I wanted that we address completely in the senses of us and the viewer. Very difficult. It's also for me first time that I was entering in a more abstract work, but it was very inspiring. And after Andrea's comments, this tunnel that I'm getting in is becoming even more inspiring. Sí, la verdad que cuando Sara nos invitó, además nos invitaba con ustedes dialoguen y encuentren sus cruces, pero en realidad ella ya nos proponía un arco que hemos estado siempre tensionando y desbordando en cierto sentido. Además nos proponía, en mi caso, pensar como un marco más específico desde el pensamiento de Jacques Rancière y un poco lo que yo le compartía a Sofía era qué es lo que a mí me interpela del pensamiento de Rancière y en qué sentido pensaba que esta pregunta que nos ponía Sara acerca de en qué sentido la danza o la coreografía no es una metáfora de la política, sino que puede ser política, ¿no? Que es lo que da título a las jornadas de
de hoy también, jornadas coreografía política, ¿no? No coreografía de la política, sino coreografía política. Y en ese sentido era interesante porque hay como una primera tensión que ha estado presente en nuestro diálogo todo el tiempo, y es que justamente esta intensidad que acaba de destacar Sofía ahora, de lo que a ella le interesa, que era el sonido de las palabras y no el contenido de las palabras, cómo cambia ese sonido con los cambios de los movimientos del cuerpo, con los cambios de contexto y las escenas que te crea, explorar esa, diríamos, esa resonancia. Se encontraba con algo que parece tan abstracto como las reflexiones de aprendiz de filosofía en la que me identifico más cómodamente. Sin embargo, ha sido interesante precisamente este diálogo, porque si hay algo que yo he aprendido con Rancière desde su pensamiento, tiene que ver precisamente con que la emancipación o la política no tiene que ver con un cambio de conciencia o un cambio de pensamiento, o no se origina ahí, no sitúa su origen ahí, sino con los cambios de posición de un cuerpo. Es más fácil que generar un cambio por supuesto, un cambio de posición de un cuerpo puede generar un cambio de mentalidad, un cambio de idea, un cambio de percepción. Y de hecho en la danza es muy interesante las investigaciones que se han hecho de cómo por siglos se ha pensado que el movimiento consciente, el movimiento intencionado, es el que genera que cuando uno sabe lo que quiere hacer, hace un movimiento con una determinada objetivo, es eso lo que domina, el pensamiento sobre el movimiento. Pero la danza nos ha enseñado que hay otro acceso, hay otro conocimiento que permite el movimiento, y que a veces es más fácil, con todas las comillas que podemos poner a la palabra fácil, cambiar una manera de pensar y de percibir a partir de un cambio o del movimiento de un cuerpo, que no cambiar un movimiento a partir de un cambio de una idea. Entonces, en este sentido, esta exploración que hace Sofía a mí me parece tremendamente fecunda. ¿En qué medida este terreno de descubrir aquellos sonidos que no son aquellos que se han formateado por los modos hegemónicos o estandarizados de hacer, pueden abrir otros modos de imaginar y otras formas de vida y otros mundos? Yo le compartía a Sofía lo importante que es para mí el cambiar los dispositivos de creencia. Como dice Jameson, aunque es una frase que ha popularizado Zizek, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Cómo este dispositivo de normalización ha instaurado la creencia tan fuerte de que no podemos hacer ni ser de otra manera. Esto que dice la industrial de la imaginación congelada. Entonces, justamente en esa zona liminal, en donde la danza y la coreografía pueden ejercitar espacios de disidencia colectiva. Ya no por los efectos que intentan generar, sino por la experiencia que abren. Y ahí a mí desde hace mucho tiempo me ha interpelado, no solo en relación al cuerpo, pero por supuesto que también, esa pregunta que se hacía Spinoza de no sabemos lo que puede un cuerpo. Y digo yo, no sabemos tampoco lo que puede una imagen, no sabemos lo que puede una escena. Cada vez mis reflexiones han estado muy centradas en las imágenes, pero cada vez más me desplazo a mi interés por la escena, porque en la escena se cruzan imágenes, sonidos, palabras, ruido,
y todo lo que queda sin apariencia. Entonces, en estas formas, digamos, que interrogan esas formas hegemónicas en que se aborda el discurso, en que se aborda la palabra, en que se aborda el conocimiento, desviando los usos y operaciones que de ellos se hacen, me pareció enseguida que empecé a ver el trabajo de Sofía que ahí había algo que estaba pasando en ese sentido, ¿no? Y como toda investigación artística, es una investigación que no tiene un método anterior, sino que construye su método en la investigación misma. Y que muchas veces es un método que se da por el tanteo, por la intuición, como me parece muy interesante que hable de ese túnel, de esa oscuridad en donde se engendran nuevas posibilidades. Y un segundo elemento, y ahora te devuelvo la palabra, Sofía, que me pareció como muy potente en su trabajo, tiene que ver con esa cuestión de escoger una singularidad y trabajar a partir de ella, que es la potencia de trabajar de una perspectiva profundamente material. No es, tengo una idea previa, o esto mismo, ¿no? Estaba preparando el segundo trabajo cuando apareció el primero, o incluso estar abierto a que esa idea o expectativa que se tiene de un determinado trabajo, estar verdaderamente abierto a lo que la materialidad con lo que trabajamos nos abre. Creo que esa disposición, que justo el capitalismo lo que nos quiere es disponible, y diría que aquí hay un matiz muy importante, que el trabajo artístico crea cierta indisponibilidad, pero sí busca estar dispuesto o a la escucha, o a deshabituarse, a desautomatizar todas esas prácticas que han sedimentado en nuestros cuerpos, para imaginar otros espacios, otras prácticas y otras maneras de ser en común. Entonces, a partir de este posicionamiento tremendamente material de seguir un conocimiento que es verdaderamente sensible, por eso también, si se quiere, esto que aglutina nuestra sesión tenía que ver como con el arte y su impacto en lo sensible, en las reconfiguraciones de nuestra experiencia y del conocimiento que nos aporta lo sensible. En este sentido tomo como también incluso, en este caso, el pensamiento y el discurso es también para mí no una pura abstracción, sino siempre material. Very associative response. I will make a parenthesis. Maybe I don't reply directly to what I don't comment directly to what Andrea has said, but it was a part of our discussion, and it's a term of Francière that Andrea will explain further, the in-between. Yes. So in this works, what I have realized is that we are all in between. The performers are in between their body and their voice, plus, as you know, in contemporary works, the choreographer doesn't give the movements, so they are also in between their creativity and my creativity. And me, I am in between my tools and the composer's tools, because I am entering her field, because what they say affects what they do, what the performers will say affects what they will do, so I have to choreograph the text together with the composer, and the composer has to
comment and have ideas on the body. So we're also in between our disciplines, let's say, and it's very interesting. In the rehearsal, a lot of time with Martha, the composer and vocalist, who is also who's a vocalist also. I mean, she's very good in just a moment. Chords. How we say when we make chords for the voices. Instrumentation of the voices. She's very good in that, but she's not a composer who will make a 40 minutes work. So we also have to make. I don't want to confuse you. So we are most of the time looking at each other. Ah, it's your turn. No, it's your turn. It's your turn. Say something. No, you say something. Maybe they can improvise on that in that scene. No way. With that sound, no way. Maybe they can say that in that scene. No. With that movement, no way. So it's always in between all the team, all the members of the team, how we will proceed. This is one about the in-between and how we are entering a field that you don't know and you have to survive in the other field and vice versa. Of course, still capitalism wants me to have the last word and I play that game. But also in the rehearsal with your favorite Hara, who is a soldier in rehearsal, I say, Hara, I try to bring some chaos here. Why do you want order? Say Sofia, with the voice. We have to be a little bit more disciplined. Anyway, you also have these issues to solve. Then, I hear, I mean, in Greek context, also because Speechless was selected by Airwaves, it's European network, you know about? Yes. So, I mean, it was a disaster, Speechless in Airwaves, nobody would understand Greek, they were in between, no programmer chose that piece, so it goes to the corner. I applied to the new, let's see. Anyway, the head of the Airwaves said, because he has seen both, also Lady Art, he has seen all, he said that a new methodology is being constructed here, which is, like he was the first that made me, realize that maybe it's something new. That you want. Like in my school, it was always about movement, innovation, and physicality, and blah blah blah. But then it's a trap that you have to be innovative, and I didn't want to enter that trap in that age, 14. It just I went with the flow. Somehow, it's things are happening when you are giving up. Like in the last piece, a friend of mine, artist, who always invite to the rehearsals, and he said, Sofia, why they are always in the center? I say, why to be in the corner? Tell me, why to be in the corner? Why to be there and there? Why? Yeah, because it's our perception. Yes, okay, but they are in the corner, they are in the middle. It's what they want to tell you. They tell you why to be in the corner. You know, why to play with innovation. Like when you're focused somewhere else, you can be simple and just say what you want. It's just what I have realized in the last, in these last works. Like, and maybe, like to make the connection, is when you are concentrated and honest in a way on what you are searching at that moment, then maybe is this that brings the shift. Maybe, Andrea now is putting in, I have to reflect further. And then also, because, I don't know, it comes the philosophy and it brings all that notions and suddenly you say, no, I just make a peace. I didn't change the world. I don't fight capitalism, I am in the system. Water. Justamente dentro del sistema desde donde se puede trabajar, como decía Michel Foucault,
el capitalismo es una anatomía del detalle, y es justamente en esos pequeños desvíos en donde no sabemos a dónde nos pueden llevar. Me parecía súper interesante este cambio de foco, de buscar lo que nunca has dicho para saber cómo hacer o para saber lo que quiero decir, sino que has dicho querer buscar, saber lo que quiero buscar, no lo que tengo para transmitir. Y creo que justamente eso que parece un desplazamiento sutil es donde se abre una potencia inimaginable. Justo me hacía recordar de una cita que me parece maravillosa que tiene Rancière, que dice, le cito textual, dice: lo otro o lo diferente no se encuentra en el acontecimiento de una estupefacción. Traduzco a Rancière, no se encuentra en lo totalmente otro, en lo nuevo, en el relámpago de la novedad, sino en el proceso de una alteración. Entonces, precisamente, además, como decía Freud, no sabemos en qué ventana nos espera la verdad o lo otro. Hay algo de esa cuestión que planteabas también, de centrarnos en un lugar, concentrarnos, trabajar en él, trabajar en ese terreno y ver lo que esa singularidad nos abre. Y en ese sentido a mí me pareció, la primera pieza que vi de Sofía fue el extracto que vimos ahora, y me emocionó directamente. Hubo ahí algo como de lo que decía Godard, de cuando se produce una operación de montaje, que es que te cambia una imagen, cambia una experiencia. Y me pareció que justamente este trabajo permitía pasar de la idea de este movimiento como funcionalidad, que es esa categoría de acción que ha estado en el corazón de la performance, a la idea de movimiento como juego, que es una forma de experiencia que no está ya determinada por el impulso de lograr algo, sino que quienes mejor saben jugar en no saber son los niños, precisamente porque no hay un fin, no hay un objetivo. Pero eso no quiere decir que en ese proceso no se les juegue la vida, literalmente. Entonces, me parecía que en esa exploración que genera desconcierto, que justamente no es un movimiento que no está obsesionado con el argumento, ¿no? Como la mayoría de las producciones actuales. Hay excepciones siempre, porque afortunadamente la vida nunca se deja totalizar en una única cosa, pero hay como una locura por el argumento, ¿no? Y todo lo que no entendemos es como Lucrecia Martel lo dice muy bien, ¿no? Dice, en relación a la serie, dice: cuando las cosas más interesantes o más fundamentales de la vida no las entendemos. Entonces parece que todo lo que no entendemos no sirve. Entonces esta exploración de una comprensión que abre otro conocimiento y que no pasa necesariamente por una racionalización intelectual, me parece que tiene toda la potencia. Luego había una cuestión que a mí me pasaba, que tiene que ver como con torcer incluso esas tareas más ordinarias del cuerpo, como caminar, cambiar de dirección, sacudir la cabeza, liberar los brazos, apoyarse, enderezarse, curvarse, manipular objetos, en el caso de lo que veíamos ahora, un papel, como esa capacidad de poner juntas cosas que normalmente no irían juntas, y crear una composición o una constelación que como mínimo nos desorienta y nos fuerza a elaborar herramientas que nos rubriquen.
o como mínimo solo abre la posibilidad de decir el modo en que caminamos, el modo en que nos movemos, el modo en que amamos, el modo en que nos relacionamos, no tiene por qué ser solo este modo. Y me parece muy interesante como al menos las dos performances, la parte que hemos visto aquí, siempre hay una curvatura, alguna parte por donde el cuerpo se curva, que es la condición necesaria para tener ecos, ¿no? Y que son esos ecos los que pueden seguir haciendo su resonancia. Y hay algo que pasa también ahí que tiene que ver con la vibración, que la vibración del sonido es imposible evitarla. Es imposible permanecer inmutable o no dejarse afectar por eso. Entonces, en ese sentido, a mí me parecía que, o podría decir yo, en la noción de performatividad que a mí misma me interesa desarrollar, que hay performance, no cuando hay una representación, ni una expresión de una idea, ni un intento de convicción respecto de algo, sino cuando hay un desplazamiento ficcional que lleva a desplazar una relación. Y en el caso de Sofía creo que el movimiento también implica calibrar el peso de las palabras que están anudadas a nuestro cuerpo, de los gestos que ponen desacuerdo en el sentido común o en los sentidos establecidos. Y antes de pasarte la palabra, solo decir que justamente lo que más me interpeló de tu trabajo es que no veía la intención de transmitir ideas, sino de generar encuentros. Y en esa exploración lúdica del movimiento, en donde se lee con el cuerpo, se escucha con los pies, se siente con la piel, y desplaza entonces la sumisión del movimiento para pensar con y desde él. Y para mí eso es un trabajo sobre nuestras fuerzas imaginantes. So, again, free association. One is also watching again now the piece, because you are speaking a lot about the material and the gesturing. Maybe I created a trap for myself in that piece, because the source for the piece to come to work on, it was the public speeches, and we watched a lot of public historical speeches that the people, they don't move, they just speak. So our source for movement material, it was already very limited, and that led us to have more vertical physicality with gestural material, and more focused on the details rather than a more explored physicality. And maybe also I didn't take the risk to juxtapose like bring material from another source, so to juxtapose with the speeches, because the multitasking was extreme for all. So again, it wasn't a conscious choice or I couldn't expect that that choice would have that interpretation that Andrea is sharing. The other point that I want to share, and unfortunately I don't know why, anyway. In the last piece, again, without planning it,
but out of obsession, I was insisting for a very long silence before a very strong vocal part. That with the and they do something like that, 3-4 voices, very strong. It's like journas, it's called the instrument in Greek, I don't know in English, and it's the impact is very strong. So before that I wanted a long silence, more than 4 minutes, no movement, no sound, nothing, which it's a very big risk in a piece, coughing, water and all this. And it turned to be the peak of the performance. Like I chose that to prepare the peak, but actually the silence was the peak. I had the ping, 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 and that was so revealing for me, because also living in a big city, Athens, and having cars window, like there is no silence in Athens, not a moment of silence. So it's such a precious thing for me, and to bring that in the work, it was such a revelation. It was such a revelation that surprised me tremendously. Somehow, it seems that my artistic manifesto is, let's be silent, let's not move, let's stop. Pensaba que quería recuperar justo esta noción que es toda una categoría filosófica, como dice un gran amigo, una gran olvidada dentro de la filosofía, pero siempre presente como es el entre, que en todas nuestras discusiones aparecía sistemáticamente, ¿no? Se entre como lugar problemático, cómo deshabituarlo o desaprender el entre, no como un lugar de intercambio, sino como un lugar efectivo de relación, donde estar abierto verdaderamente a la indeterminación. Incluso cuando una investigación del sonido se transforme en el momento cúspide, el silencio. Y lo que me parecía interesante en esto del desaprender, hay varios estudios que analizan lo rápido que estandarizamos nuestros gestos, nuestras palabras, nuestros discursos, y somos mucho más conservadores de lo que imaginamos, en todo sentido de la palabra, incluso torcer un dispositivo de presentación, de proyección, o los espacios que ocupamos en la escena, los discursos académicos, en la producción. Somos tremendamente conservadores. Y esta capacidad de deshabituarnos a esas formas que, como decía Fernando Pessoa, han adquirido esa ropa que ha adquirido la forma de nuestro cuerpo, pasa para mí por ejercicios y por esta potencia de este lugar de experimentación, de estar allí donde no se nos espera. Si en un discurso político, en esta investigación, lo que había era cuerpos que estaban más bien receptivos o no en demasiado movimiento, ver qué pasa cuando esos cuerpos se mueven, cuando empiezan a respirar distinto, qué espacio dibuja la respiración, qué intimidad configura, sentir cómo el otro respira, tocarse, los roces de la ropa, todos esos elementos mínimos que mencionas, a partir de los cuales trabajaron, un silbido o ¿no? Todas no sé cómo se llaman técnicamente, que no son ni sonido, ni ruido, y que están allí, y cómo son formas muy efectivas de sujeción, o romper la sujeción o la dominación de estas formas de vida que performamos para sostener este modo de producción que es el capitalismo. Y ahí hay algo que justamente
bueno, desde la filosofía tiene más una historia anterior a la de Kant, muy larga, que tiene que ver cómo se entiende el como sí. El como sí, así. De cómo construye una... Estoy intentando traducirme a mí misma en castellano para hacer más fácil el trabajo de traducción y de accesibilidad. Pero esa infraestructura de apariencia, una arquitectura frágil, momentánea, en que una existencia puede aparecer y abrirse paso para levantar su propia forma. Y en ese sentido a mí me parecía que más allá de que sea un movimiento, justamente me interesa porque no es intencional, que no está focalizada en los efectos que puede generar la performance, sino en el campo de imaginación que abre, en esa fuerza dinámica y el potencial de lo que puede generar esos movimientos que levantan esa escena. I have two notes. I realize that from the point of view of the choreographer, I always have to justify why there is not so much movement in the pieces. Also to myself, while creating, like for Lady R, it's such a strong piece. It was in the frame of Documenta, not of a dance festival, so it's a contemporary performance. They don't do anything else. It was already too much the material for that frame, so I relaxed. But it was like, yeah, but Hara, physically, what do we do physically? From the text, physically, okay, let's jump. Like, it couldn't be anything else from jumping. It couldn't be. But to me, like till the end, I was fighting with the gesturing, being innovative, not to have the literal gesture to the word and blah 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 blah. So what we do after we redo the piece, let's again with Speechless the same. So as a choreographer, there is a pressure that comes from the market, let's say, or from I don't know what, to present movement, dance. And thanks God there is that discourse of what is dance and what is performance, so there are a lot of experimentation around the dance scene that everything can fit somehow. And to make the long thought short, as maybe it will be helpful for me to work as if I wasn't a choreographer. Questions? Sí, bueno, abrimos la palabra, que circule, que muchísimas gracias primero por esta escucha, por vuestros cuerpos aquí y nuestros cuerpos juntos y la coreografía que esboza, y queremos hacer circular la palabra también, compartir reflexiones, sensaciones, movimientos, silencios y o preguntas directas. Una pregunta para Sofía. En el trabajo de buscar la musicalidad de las palabras, ¿también intentabais abstraeros de la musicalidad del significado? ¿Y cómo lo conseguíais? La palabra puede tener una musicalidad fonética, pero el significado también puede tener una musicalidad.
piensas eso. Es filósofo también. I am such a baby in that work. I just make my few steps, I don't know. I didn't think about that. No, I don't know. I think I understand what you're saying. I think that was our problem in the last piece, that all the different compositions were referring to a specific genre of music, and it was like a collage of minimalistic music, traditional music, pop music, blah, blah, that we faced it in the last piece, and we didn't have time to solve it. It stayed, I mean, a little bit, you know, but it didn't hit the problem. We didn't. ¿Piensas en un caso? No había pensado, se puede pensar. En un significado. Puedes decir bomba y quedarte ¿Te suena? con el sonido, o que el significado te lleve a una musicalidad, a una sensorialidad. Hay una transposición modal, sensorial también por el significado. Sí, me parecía interesante porque al hilo de lo que comentaba antes, de esto de lo conservador, o como decía Godard, es más, a veces es mucho más difícil cambiar las formas que los contenidos. Era un poco tramposo porque para el forma y contenido nunca estaban separados, pero a mí personalmente me inquieta mucho esa cuestión de cómo sublevar las formas, entendiendo que las formas son siempre materiales también. Entonces me parecía muy interesante lo que planteabas, porque en efecto las significaciones también tienen ritmos, musicalidades, reverberancias que están muy incrustadas y que tal vez sea una de las que sea más complejo de transcribir. For instance, in Speechless, do you notice text that it's spoken rhythmically? That is the first description of female orgasm. And it was impossible, like it was very problematic to find a way to say it. It was all, no, well, to make it soft, to make it strong, strong. And then we had created that rhythmical phrase for another reason, not for that. And in a rehearsal that we said we focus on that description, I said, why don't we try the rhythmical thing? And then it worked perfectly without referring to that big thing that it's the first description of female orgasm. But through the rhythmicality, it also put in Greek, because the sentence, the words, they don't complete. Like I hablo español, I hablo español. It's a game with the syllables, and me, because I knew the text, I couldn't realize, but some members of the audience told me that they entered a trip of understanding, which was exciting as a viewer. Try to make the words, like to find the words in that part. This is, Sofia, this is something that I was thinking about, like if you are thinking when you are creating pieces and in the musicality of the words, you think about an international audience, like if we hear it, do you feel that we can sense the same as a Greek person? Okay, in Lady R, when in Lady R, I invited Esanja Ivekovic, who is a Croatian, the artist who the artist in
we were part of her project. So I invited her to see the piece. And I asked her if I should put subtitles, and she said no, no way. So in that case, we gave the text. It was there in the space, and people could read the text before or after. In Speechless, yes. In Greeks, it worked perfectly. Abroad, no. And because I also put subtitles, so the audience was in between, like it was in between, and in that case, in between didn't work. Maybe better to be in between their imagination and the performance, but I put them in between the text and the performance, and it didn't work. Then we say, I had the thought to translate it in English. Of course, you couldn't understand as well, not you personally, but other audiences. Also, that was an issue in Airwaves about languages. But in Airwaves, all the communication is in English. So it's a European thing, but it's all in English. Although it's happening in different cities, so we were in France, the communication material was still in English. Anyway, this is an issue how Europe includes all languages in its processes. But yeah, it didn't work. Also, it's again that expectation that in the dance field, it's a universal language. So people understand, then you bring your language, nobody understands. Yeah, but to use the English text, because I had both texts, it was difficult. Also, there is another point that it works a lot in Greek and it works in Spain. We repeat the text that the boy says in the beginning about the sun and blah blah blah. And in Greek we have genders. So the sun is male. And anyway, when he repeats the text, we changed all the articles. So it's la. Sol. So la sol, el mujer, la hombre. So we changed all the articles, and it was again. I mean, of course, for Greek audience they get more information. Even in English, it couldn't work because it's more. It's one. It's there. So as to Sofia now. To talk about. Let me alone. You were saying way before that you were entering into a trap, and about this quality when you work in the field of singing and movement. So how do you deal with the idea of perceiving this quality of singing? For example, let's say that the quality movement is quite abstract, and maybe we can see a glance of, let's say, daring when you look to the audience and blah blah. But for example, as an audience, I always have this not issue, but the perceiving of either going folk or like on the singing qualities, like on the singing qualities. Singing, yes. Yeah. Either I do like relate the quality to a folk or traditional field, let's say, or sacred Reiki-ish religiously qualities. So, how do when you say that you were stepping into a trap? What could you describe about that trap? What I meant is that starting Lady R and bringing the voice into the work. I knew that the next piece will also include voice. Third piece it includes voice.
fourth piece, for sure it will include voice, and I don't know if I can make a piece without the voice. Like now, I don't, at that, now, in this period, I don't find interest in making a dance piece with the people dancing and the musician making music. That I meant as a trap for me, in a positive way, trap in a positive way. And now that you say about the gender of music, my daughter... The musician I collaborate with comes from folk dance, folk tradition. She has studied Bulgarian song and she works a lot with the Greek traditional songs. But she also she has the drive to experiment. I mean, she's very talented, and she has the drive to experiment on different areas. But she's not she hasn't been in New York school of modern sound composition with John Cage. No? For example, in this video that we just saw, the jumping one, like it's very clear that the abstraction of the movement is like very present, which from the narrative quality point of view, it's that's what I'm aiming to on the question. It's like, do you think that you would like explore how to articulate the music side of your work? In that direction? Exactly, yeah. Very good idea, thank you. It's true. No, I mean, I'm lost. I mean, what is interesting is that it's a new field for me. Like in my next tryout, we will invite also a composer that anyway, some technology is getting into the work. So a composer with electronic devices, he will live process the voice of the performers. So this is the new step that we made an experimentation in Luxembourg in a residency. It didn't work for me because it went to a more classical relationship, meaning the performer is dancing, yes, in that time, and singing, and the composer taking the material and elaborates, but not really interacting. So that didn't, like, I'm also looking how we challenge that relationship. So the voice of the performer becomes, I don't know, I would say confusing. Sí, acá adelante hay 2 palabras. Ah, sí. A ver, como todo el mundo habla en inglés, pues no. No, hay algo que yo conozco de Sofía, que bueno, lo puedo explicar seguramente ella, pero es igual, es que Sofía también está trabajando, o está hace tiempo que desarrolla un proyecto en Atenas, en Megaro Musiki, que es como al lado de la música, el auditorio, algo así, de Barcelona, poniendo en relación artistas de músicos y artistas del movimiento, músicos y bailarines o coreógrafos, para experimentar esos espacios de relación. ¿Por qué lo documento? Que después si quiere ya no lo explico, pero no es tanto por eso, sino que hay algo en eso que decía Andrea, ¿no? Que no sé cómo lo has dicho, porque a veces es difícil reproducir las palabras que decís, que a veces es más difícil cambiar la forma que el contenido, ¿no? Que de repente también, que yo creo que la investigación de Sofía también le ha llevado, no sé qué ha llevado, qué ha sido antes, le ha llevado como a meter la danza en un sitio de música, y algo que en Atenas es muy complicado, que es como que una estructura como esta permita un espacio de experimentación de este nivel y que, bueno, por recursos, por muchas cosas, ¿no? Pues es una estructura muy grande, es un mega centro, no es
algo pequeñito, ¿no? Entonces, quiero decir, también como cuando tú hablas de las herramientas, no sé cómo lo has dicho, de que a veces es muy difícil cambiar más la forma que el contenido de las cosas, y también ese espacio de poner en común una investigación que abre otras posibilidades, porque como abrir el espacio de transmisión de esa investigación para que más allá del momento de la pieza, de la recepción de la pieza por el público, ese túnel o ese lugar de investigación en el que ella se ha metido va más allá, se comparte y da pie a que otra gente encuentre, ¿no? O siga buscando. No es una pregunta, sino es como... Maybe just pre-association. It's also realization that the voice is physical, it's something physical. It's a whole system of the body that has to be activated in order for the voice to come out, and it's secret. So, I mean, when they were doing that, they were still, of course, they couldn't do any other movement, they were going out of breath, it was a hell for them. So, just for the viewer sees 4 performers standing, 4 performers standing, but what they do, it's more extreme than dancing around. You understand what I mean? Physically. Yeah, physically what they were doing, it was like we were in the point to take it out because they couldn't support it physically, like how to do training for that specific thing, but physical training, breathing and press. Bueno, hemos comentado en algún momento, como nosotras, por un texto que nos ha compartido Andrea, sobre poner en relación unas cosas que antes no estaban en relación. No sé, estoy haciendo una paráfrasis. Justo así. Como, por ejemplo, que Jara está saltando mientras está hablando, ¿no? La intención de Sofía de no reproducir una narración o una narrativa de lo que se escucha, de lo que se ve con las acciones del cuerpo, un poco esto, ¿no? Y yo la primera figura que había utilizado para entender esta idea era la idea del ready-made, ¿no? Como pones dos cosas aleatoriamente juntas y resulta un significado que antes no había, ¿no? Pero conversando un poco después de la comida me hacía pensar el acercamiento de Andrea sobre su investigación actual, que esta vinculación no necesariamente aleatoria, sino que esta vinculación no existente anterior a la propuesta coreográfica estaba abriendo algo nuevo, pero no necesariamente algo que se puede explicar qué es. Y sin embargo hay un mundo atrás que promete venir adelante. No sé, solo pensaba ponerlo ahí para que lo comentemos. We were commenting between us of the relationships of some things that are not there. For example, Hara Jubi were talking, and your intention of not reproducing a narrative from them. So the idea of the ready-made as in a meaning that doesn't exist. So I was just thinking about, the link is not there, but it opens up new channels, and that's something that sometimes we have to explain. But it's very Hay algo que de lo que yo estoy pensando, por tanto esta vez también voy a hablar por asociación, que ayer intentaba desarrollar, justo por eso no pude estar aquí, lamentablemente lo desarrollaba la Virreina, que tiene que ver con algo así como hacia un pensamiento escenográfico, que no se articule por la idea de la síntesis o de la unidad del sentido, sino en donde los fragmentos puedan
puedan tener una articulación, pero tradicionalmente la representación, la manera en que construye el sentido es a través de la semejanza o del choque, ¿no? La manera que ha habido de cuestionar la representación en las formas artísticas y el modo escénico, no voy a hacer toda la tradición teórica, pero para decirlo rápido y simplificando demasiado, diríamos que hay la articulación por la semejanza, no sé, la imagen es muy evidente, de un ojo se pasa a una cámara, ¿no? O sea, como esas asociaciones que funcionan por semejanza, y una manera de cómo se ha trabajado las interrupciones interviniendo con un choque, ¿no? Es muy característico del cine experimental de los 70 y muchas veces sigue siendo una gramática muy utilizada en la actualidad para crear interrupción y abrir otro sentido. Y a mí me interesa lo que pasa otra vez en el entre, que tiene que ver con la tensión muy regulada entre la semejanza y la desemejanza. Eso de poner cosas juntas que normalmente no habrían tenido relación, pero no como un puente que las une, sino como buscar otro común que genere una suerte de constelación. ¿Me explico? O intento. En el caso de la pieza que veíamos, que me parecía muy interesante cómo Sofía explora los límites, incluso esos límites corporales, en donde se pueden desbordar otros sonidos y otros sentidos. Me parecía que ahí esa tensión estaba muy trabajada con algo que, digamos, es introducir una extrañeza, que es en explorar ese límite de, ya no solo lo más evidente de que el mismo aliento que nos da la vida cuando no lo tenemos lo puede quitar, sino en esa relación de la vibración con el movimiento. Habría como una semejanza, pero a la vez una separación, y es que parece que mientras saltas no puedes articular bien, y entonces en esa exploración de poder levantar ahí otra escena. Entonces, no sé si es demasiado abstracto lo que estoy diciendo, pero me parecía que lo que decía Sofía antes, que muchas veces es muy complejo trabajar con los protocolos de la institución o de cómo de esa presión que hay sobre cómo presentar el movimiento. Me parece que ese coraje, esa valentía por explorar allí, no tanto en donde hay algo que es tan diferente que ya ni siquiera te puedes relacionar con ello porque está absolutamente perdido de sentido, sino que un movimiento que podemos reconocer, pero que es explorado y tensionándolo, llevándolo hasta el límite. Pero es cómo regular esa tensión, porque si te pasa ya no funciona. Por eso me parecía interesante eso que decía del balancear, el bascular, ¿no? Como metodologías de esa exploración, que en la filosofía también pasa. Genius. Sí, acá. Es que la luz a veces no se dice. Tengo una pregunta que, no sé, un poco para las dos. Y que quizás es una pregunta que tiene una respuesta muy sencilla. Y si es así, genial. Porque, pero estaba pensando en cómo una cultura, o sea, como la cultura occidental, ¿no? que con frecuencia, no sé si ahora es lo que está más de moda, pero que con frecuencia se ha lamentado de que ha agotado el arte, ¿no? De que las formas, o sea, quizás esto no, bueno, pero que es un discurso que ha ido viniendo, ¿no? Que se va repitiendo, que la literatura ha muerto, que el cine ha muerto, que todo. Y cómo esta misma cultura, de repente nos encontramos con cosas como esto que explicaba Sofía, es que yo estoy creando sin método, o sea, estoy creando ciegas, ¿no? Porque no se ha hecho nada, o sea, no hay nada detrás, ¿no? O sea,
no sé, estaba pensando, es que hoy también estamos en un taller que hemos hecho como de cosas de voz, ¿no? Y entonces y era una cosa no muy sofisticada, o sea, muy interesante pero no muy sofisticada, y alguien luego le estaba preguntando al hombre que dirigía el taller como, ¿y esto cómo se llama, no? Porque es interesante, tal, ¿cómo se llama? Y él decía, no, es que esto no se llama, ¿no? O sea, no tiene nombre porque nos lo estamos inventando, porque lo estamos investigando ahora. Entonces, la cosa es cómo, de una parte hay esta impresión de que, o ha habido al menos en época esta impresión de que ya no se puede crear nada, y de pronto, hostia, es que está todo, parece que está todo por crear, ¿no? Al menos, quizás es porque es en las artes escénicas, no sé, o sea, no sé si es porque tiene que ver con el cuerpo, o sea, que lo que pasa es que hemos descubierto el cuerpo, no sé si me estoy explicando, pero es un poco, esto es lo que no entiendo mucho. Bueno. I didn't understand well as well, but what I think is that we take for granted that everything has been done in the past. Of course, there is a lot of history in use of body, in use of voice, and blah blah blah. It's okay. We can do our. I mean, if we connect with what we can do, maybe it's more for us, and that's important. Very sentimental. I mean, I don't know. Anyway, I was thinking why to do again a tragedy in the Ancient Theatre of Greece. It's okay, my daughter had already seen a tragedy. I will go with her there to see the sunset. It's fantastic, the sunset from the Ancient Theatre, so there is always a reason to be there. Metaphorical, please. Pensaba en que sí, el arte desde que nace, el arte desde que nace anuncia su muerte, parece que estuviera siempre agonizante o en ese estado, y creo que hay algo que señalas que a mí me interesa mucho o me interpela de modo muy particular. Y es algo que hay quien puede calificar como un pensamiento naif o demasiado optimista, pero como decía Gramsci, el pesimismo es para tiempos mejores. Y hay un pensamiento de la impotencia y del cierre de todas nuestras posibilidades que no cesa de repetirse. A eso me refería con el dispositivo de creencia también, ¿no? Todo el tiempo nos dicen que está todo hecho, que está todo creado, que está todo, que no hay nada que podamos hacer. Y en el campo de la imagen es muy habitual decir que hay muchísimas imágenes, que ya no hay que hacer más imágenes, que lo que hay que hacer es reciclarlas, como si reciclar imágenes no fuera hacer una nueva imagen. Y yo creo que hay muy pocas imágenes, lo que hay es repetición de la misma. Hay muchísima repetición de la misma imagen, pero hay muchas existencias que no tienen imagen. Incluso lo que la imagen ha significado exige resemantizarse para comprenderlo en una dimensión más amplia que tiene que ver justamente con una dimensión sensitiva también, ¿no? Entonces, mi posicionamiento es que aun cuando se anuncie sistemáticamente su muerte, somos, esto lo dice Rancière, me gustaría decirlo a mí, pero lo dice él, somos hijos prematuros de un futuro por venir. Por venir, por inventar otras. Bueno, Deleuze lo decía de una manera maravillosa que también me habría gustado decirlo a mí, que era que toda obra de arte está hecha pero para un pueblo que todavía no existe. ¿Había otra palabra? Sí. Sí. Bueno, durante la conversación habéis dicho que, bueno, como lo importante es saber a la hora de crear qué quieres buscar y no tanto qué quieres decir, ¿no? Y de alguna manera, bueno, me ha gustado mucho la idea, pero yo como creador, bueno, entre
entre comillas, con muchas comillas. Me pregunto, ¿cómo sé qué es lo que quiero buscar, ¿no? No sé si, o sea, lo digo no con ninguna intención de conseguir ninguna respuesta ni ningún método de cómo encontrar qué quieres buscar, sino más bien como algo sobre lo que se podría pensar y que de la cual cosa me gustaría conocer vuestra asociación con esto, ¿no? I think you are very lucky not knowing what you want. You are very lucky not knowing what you want. Just embrace it, you relax. You Eso, la enjoy potencia the del no saber. and life is fantastic. ¿Qué se puede decir ante eso? Hay una cita maravillosa de Mallarmé que yo la última vez, creo que cada vez que hablo en público la repito, y supongo que lo seguiré haciendo como una especie de mantra, que dice que es posible que este no es el tiempo del naufragio glorioso, sino de la sirena discreta. Y creo que eso conecta mucho justo con abrazar los espectros en esta sociedad de higiene espectral en que todo el mundo está fanatizado por el HD y la tiranía de la transparencia, como dice Manuel Aloa, y abrazar esas sombras que nunca son totalmente sombras, que oscilan entre distintos lugares, y abrazar el no saber. Sí, yo también milito en esa práctica. That's why Sarah coupled us. Bueno, si quieres decir algo más, Sofía. Si os parece, por respeto al equipo técnico, a quien agradezco muy especialmente, porque hacen posible precisamente toda esta amplificación y esta escenificación de nuestra presencia. Si os parece, lo damos por indeterminado aquí y podamos seguir, si acaso, la conversación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a las cuatro. Ha sido una mesa fantástica, un gran performance a cuatro voces. No tengo manera de expresar la admiración por los trabajos de ambas, que son ambas unas pensadoras muy potentes, cada una en su campo, y gracias por abrirse a este diálogo y permitirse permear y contaminar, y por compartirlo traducción sobre traducción con nosotras. Gracias a todos y a todas, y no dejen de darnos sus emails y seguir en contacto para demás emisiones. Gracias a La Caldera y Lucía, Carles, todos, Cristina, Raquel, y Sara y Oscar, muchas gracias. Gracias.